Bueno, hoy queremos darle la bienvenida a los que nos están viendo por medio del video y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 26. Lucas 21 del 25 al 26. Como todos los domingos, estamos aquí desde la ciudad de Tamarack, en el sur de la Florida, y si vives en el área, pues te queremos invitar. Lucas 21, versículos 25 al 26. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El tema de hoy es el remedio para el afán, la ansiedad y tristeza o depresión. El texto que estamos leyendo aquí está describiendo lo que ocurre después de la primera venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y está posiblemente sea antes de lo que es, poco antes de lo que es la segunda venida de Cristo. Mucha gente dirá, bueno, sí, porque estamos en los últimos tiempos. Bueno, los últimos tiempos comenzaron desde la primera venida de Cristo, no en el siglo XX ni XXI, aunque hay personas que erróneamente piensan así. Cuando el primer sermón que Pedro trajo en Jerusalén, él habló que la profecía de Joel que estaba profetizada para los últimos tiempos se cumplía en aquel día. Así que los últimos tiempos comienzan con la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección. Desde ahí en adelante estamos lo que es en los últimos tiempos. Ahora bien, aquí vemos una realidad que yo creo que describe claramente, en especial el tiempo que estamos viviendo. Hoy lo que son las personas, vemos los suicidios, las depresiones, las personas más que nunca dependiendo de lo que son las pastillas, las drogas. ¿Por qué? Por ese temor y por expectación de las cosas que van a venir. Estamos en un tumulto de que si en cualquier momento puede comenzar una tercera guerra mundial, qué va a pasar con la economía, no está la mejor economía, estoy hablando aquí en Estados Unidos, hay sitios que están muchos peores, o sea, situaciones de enfermedad. Y yo quiero decir, como he dicho anteriormente, este mensaje primeramente yo me lo estoy predicando a mí. Me lo estoy predicando a mí porque yo he sido uno que a veces, especialmente de un tiempo para acá, a veces me he sentido ansioso, me he sentido con afán, me he sentido con tristeza, me he sentido con miedo de lo que va a suceder. O sea, y alguien dirá, bueno, pero tú eres cristiano. No, no, si los cristianos se sienten así también, aunque aquí está hablando en el mundo en general, aquí está hablando de la gente en general, pero vamos a ver que también los cristianos se sienten con afán. También los cristianos le da ansiedad. Vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde el apóstol dice, por nada estéis afanosos. ¿A quién le está hablando el apóstol? A la iglesia. Lo cual significa que sí, que los cristianos sí padecen de afán. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, echando vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Nuevamente le está hablando a la iglesia. Sí, los cristianos nos dan ansiedad. Los cristianos en un momento dado pueden estar ansiosos. En el Salmo capítulo 13, versículo 2, dice el salmista, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Esto lo está diciendo el salmista. En el Salmo 31, versículo 9, nuevamente el salmista dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Así que vemos que sí, puede ser, es normal que los cristianos a veces se sientan ansiosos, que en el pueblo de Dios se sientan afanosos a veces y consuma tristeza o depresión. Sí es posible.
Y estas cosas hay que hablarlas. Es triste porque muchas de estas situaciones en tiempos anteriores eran tratados por los pastores. Problemas del alma, problemas de tristeza, de depresión, de ansiedad, era tratado por los pastores con la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día es tal el desconocimiento de gran parte de los pastores y los predicadores que no pueden tratar estos problemas correctamente. De repente una persona con una gran tristeza, una persona deprimida, vienen y le dicen que es un demonio que tienen y puedan hacerle un exorcismo para sacarle que el demonio de depresión o de tristeza. O sea, cuando esto, y es lo que vamos a estar viendo hoy, hay una manera bíblica para tratar con esto. Como vamos a ver, ocurre en el pueblo de Dios. Un cristiano puede estar ansioso, un cristiano puede estar ansioso, puede estar con afán, puede estar inclusive deprimido con tristeza. Quiero aclarar algo rapidito en cuanto a la depresión. Hay una depresión que puede ser hormonal, no siempre. Como no siempre que una persona es obesa es por causa de problemas hormonales o de las glándulas. No, la gran parte es por lo mal que comen y por la glotonería y por la comida chatarra que consumen. Pero hay casos donde sí la obesidad puede ser problemas hormonales o de las glándulas. Lo mismo ocurre, hay casos donde pueden haber cambios emocionales causados por hormonas, especialmente cuando las mujeres a veces entran en la menopausa y los hombres cuando empieza a bajar la testosterona. Uno de los síntomas de la testosterona baja puede ser una tristeza o una depresión sin ningún motivo. Yo personalmente he experimentado eso, que me he sentido sumamente triste, desanimado, y mi esposa me pregunta, pero Ricky, ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? En nada. No sé por qué me siento así, con una suma tristeza, y después uno investigando ve que puede ser un déficit de la hormona masculina en los hombres de testosterona. Y una vez que hay tratamiento para eso, pues se mejora la situación. Yo lo he experimentado. Ahora, hay otra tristeza y hay otras depresiones que no tienen que ver nada con las hormonas. Y esas son las que vamos a estar tratando hoy. Una persona que se sienta triste, que se sienta deprimida, decaída, y no se le venga ningún motivo a la mente, que no pueda señalar, me siento así por tal cosa, pues yo lo que le diría es que se haga un examen hormonal, que cuando se hace el examen uno en general, uno dice, póngame ahí también que me chequen las hormonas, cómo está la testosterona y eso, y ahí puedes saber. Ahora, vamos entonces vamos a ver hoy en día cuándo es genuina, y vamos a empezar por aquí, cuándo es genuina la tristeza y la preocupación. Porque vamos a ver que hay ocasiones y hay situaciones en las que es genuino sentirse triste, sentirse con preocupación, y que en tales casos, si no nos sentimos así, estuviéramos pecando de indiferente y de falta de amor. Así que vamos a ver estos casos primeramente. Cuando hay la muerte de un ser querido. Cuando hay la muerte de un ser querido, es lo propio, es lo normal uno sentir tristeza. Vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vea, él no está diciendo que no nos entristezcamos, sino que no nos entristezcamos como los incrédulos. A eso se refiere a los otros que no tienen esperanza. Cuando un incrédulo pierde un ser querido, no tiene esperanza de volverlo a ver. Algunos dicen no está en el cielo, a lo mejor no está en el cielo nada, si no murió sin Cristo, no partió para el cielo, ni está velándonos desde el cielo, ni se vuelve un ángel, ni va a reencarnar después, no. La Biblia dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. No hay segundas oportunidades, no hay purgatorio para purgar los pecados, no. La oportunidad es mientras estamos vivos. Ahora es el momento, ahora es el día de salvación, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero sí es normal
y debemos de sentir tristeza cuando perdemos, cuando muere un ser querido. Aunque ese ser querido parta a la presencia del Señor, aún así la separación duele. Duele y es normal. El mismo Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y él sabía que lo iba a resucitar unos minutos después. Entonces sería muy indiferente y muy falta de amor que perdamos un ser querido, sea un amigo o un familiar, y nosotros como si nada. No pasó nada, él está con el Señor ahora. O sea, está con el Señor y sabemos que está en la presencia del Señor, pero la separación momentánea duele. Y es un error decirle a una persona que ha perdido un ser querido, no, pero no llore porque eso fue la voluntad de Dios. O no llore porque partió con el Señor. No, sí llora. Debemos llorar y debemos de sentir tristeza. Pero no al nivel de no tener esperanza, no al nivel de que me quiero morir, no al nivel de que no quiero seguir viviendo. No, pero es normal sentir tristeza. Y no hacerlo, no sentir tristeza en un momento así, diría muy mal de nosotros y de nuestros sentimientos. Así que vemos que es genuina la tristeza que se siente cuando perdemos un ser querido. También cuando viene la enfermedad. Cuando viene la enfermedad a nuestro cuerpo o viene la enfermedad a algún ser que amamos, es normal sentir tristeza y no sentirla, diría nuevamente, o sea, sería hasta pecado. Saber que un hermano en la iglesia está enfermo pasando una situación y que yo digo, bueno, pero tranquilo, porque eso fue la voluntad de Dios. No. Mire, en Filipenses capítulo 2, versículo 27, dice el apóstol Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, refiriéndose al compañero del Epafrodito, a punto de morir. Oiga bien, un compañero de Pablo estuvo enfermo y a punto de morir. Y ven acá, si se supone que los cristianos no se enferman, ¿por qué Epafrodito estaba enfermo? ¿Por qué no declaró sanidad? ¿Por qué Pablo simplemente no reprendió la enfermedad? Pero no que Cristo murió por nuestra enfermedad en la cruz. Entonces, ¿por qué Epafrodito estaba enfermo? Pues los cristianos sí se enferman. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando dice que por su llaga fuimos sanados, se está refiriendo al pecado. Eso hay que leerlo en su contexto. Yo lo he explicado anteriormente. Cuando dice que ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, vamos a Mateo 8 y dice claramente que cuando Cristo en el ministerio terrenal fue que eso tuvo cumplimiento, no en la cruz. Lean, mi hermano, tenemos que leer. No, usted está diciendo que Cristo no sana y no hace milagro. No, yo creo que Cristo sana y hace milagro. Pero es cuando Él quiere con un motivo en específico. No hay ninguna garantía que los cristianos no nos enfermemos. Y que hayan cristianos enfermos no significa que no tienen fe o que están en pecado, aunque la enfermedad puede venir por causa del pecado, no necesariamente. Y es una gran crueldad de muchos ignorantes evangélicos estarle achacando falta de fe y pecado cada vez que un cristiano está enfermo o en una enfermedad. Entonces vemos aquí que Epafrodito, un compañero del apóstol Pablo, estaba enfermo. Estaba enfermo. Y Pablo dice, pues a la verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo estaba triste, y es una tristeza genuina. Sentirse uno triste por un familiar, por un ser amado, por un hermano en Cristo que tiene ahora mismo, le han detectado cáncer o cualquier enfermedad, es normal. Un ser amado es normal. Y no sentir tristeza sería lo anormal. Y sería hasta pecado y falta de amor. La Biblia dice llorar con los que lloran. También es normal sentir tristeza al ver la conducta pecaminosa de la sociedad en que vivimos. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice el apóstol Pedro, porque este justo, refiriéndose a Lot, que moraba entre ellos, ahí entre la gente de Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos
de ellos. Es normal y debemos nosotros como cristianos de admirar la sociedad que estamos viviendo. Una sociedad donde celebran lo malo, todo lo que Dios aborrece, como blasfeman el nombre de Cristo y el nombre de Dios constantemente. Ayer empezamos a ver una serie y de repente salieron con una blasfemia, una serie española, que le dijo a mi esposa, aquí no vemos más series españolas ya, porque es que blasfeman el nombre de Dios como nada. O sea, blasfemando el nombre de Dios. Cuando vemos hoy en día el derecho de matar niños en el vientre, como se promueve, las conductas más asquerosas, las conductas más vergonzosas se promueven como normales. Nosotros tenemos que sentir tristeza y decir como dicen algunos, al ver como no se valora la vida, como le entran a tiro a cualquier persona y lo matan como peor que un perro, por cualquier bobería. Decir como dicen algunos cristianos en su ignorancia, pero es que estamos en los últimos tiempos, es normal. Yo me alegro de que las cosas están así porque significa que Cristo viene pronto. Ignorante el que dice así. Falta de amor, falta de temor de Dios. ¿Cómo yo me voy a gozar cuando la maldad está rampando, cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando las conductas más vergonzosas se están promoviendo y que porque eso significa que Cristo está a las puertas? Pero ¿dónde dice que nos tenemos que gozar nosotros de eso? Anhelamos la venida de Cristo, anhelamos que Cristo venga, pero yo no puedo gozarme con la conducta del pecado, yo no puedo gozarme con la sociedad en que estamos viviendo. Entonces no lamentarse, no mirar alrededor y sentir dolor y pena y tristeza, caramba, es pecado. Muestra que la persona no tiene ni celo de Dios ni temor de Dios. Como cristianos sí tenemos que lamentarnos. Sí tenemos que dolernos al ver la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Cuando los mismos gobiernos son los primeros que están promoviendo las aberraciones más grandes. Cuando aún lo que se llama iglesia está aceptando el pecado y promoviéndolo. Sí tenemos que sentirnos tristes y sí nos tenemos que sentir dolor y angustiados. En esos casos es genuina la angustia y la tristeza. También es genuino cuando sentimos tristeza por los perdidos, especialmente por familiares y amigos. En Romanos capítulo 9, versículos del 2 al 3, dice el apóstol Pablo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne. Mire la tristeza y el dolor que Pablo sentía por los judíos, por sus parientes según la carne que rechazaban a Cristo. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor. Ver nosotros nuestros familiares que no están en Cristo, que siguen rechazando a Cristo y saber lo que les espera, la condenación eterna, el sufrimiento eterno, debería de causarnos tristeza y dolor. Amén. Si somos indiferentes, si yo soy indiferente a que mis hijos, mis hijas no le sirven a Dios y estoy lo más contento, peor aún, digo, no, ellos como son mis hijos o ellos tienen cierto temor de Dios o él se bautizó. No, debe de causarnos continuo dolor y tristeza ver cómo nuestros seres queridos rechazan a Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos están conscientes que si sus hijos no están en Cristo se van para el infierno, aunque sean sus hijos, que van a estar en el tormento eterno? Que si sus padres y sus hermanos de sangre mueren sin Cristo, van a estar una eternidad. Estoy seguro que si le dicen a alguno, mira, van a matar a tu hijo mañana, se destrozaría, rompería en llanto, estuviera desesperado por la muerte física, y es normal. Pero están a punto de partir de una eternidad sin Cristo que va a ser peor que la muerte física, y estamos indiferentes. Hombre, no tenemos el poder de convertir a nadie. No es para que estemos tampoco machacando encima de ellos, pero sí debemos de sentir tristeza y estar orando continuamente por ellos. Porque van al tormento eterno.
van a una condenación eterna. Jesús dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo y el alma no pueden hacer más nada. Teme a aquel que tiene el poder de matar el cuerpo y después destruirlo y echarlo al castigo eterno. A ese teme. Pero a veces nosotros no estamos conscientes de eso. Y tenemos familiares que cada día están más cerca del infierno y nosotros como si nada. No nos preocupa. Pues eso debe de causarnos tristeza y dolor. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Sentía un continuo dolor y una continua tristeza por sus parientes según la carne. Así que ahí es genuino también. Por nuestro pecado. Es genuino sentir tristeza y dolor al ver nuestro propio pecado. Vemos en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hay una tristeza según Dios. Cuando Dios por medio de su palabra, por medio de un predicador, de un sermón, revela mi pecado, cuando yo veo lo que Dios demanda de mí, cuando yo veo lo que Dios requiere de mí y yo veo como yo me quedo lejos, como yo he ofendido, como yo he pecado, continúo pecando contra Dios, tiene que causarme tristeza. Y en el caso de una persona inconversa, esa tristeza lo va a llevar al arrepentimiento. Es una tristeza genuina. Por eso es que el predicador no puede estar acomodando la prédica. Ay, no es que yo no quiero que nadie se sienta mal. Ay, no es que yo no quiero que nadie piense que yo estoy juzgando. No. El predicador tiene que predicar el consejo de Dios. Antes de dar buenas nuevas de salvación, tiene que hablar del pecado. Tiene que decirle la condición de los pecadores, que la ira de Dios está sobre ellos, que se está acumulando sobre ellos, que están a un hilo de pasar a la eternidad sin Cristo. Ese es el trabajo del predicador. No es endulzar los oídos, no es hacer como que no quieren que nadie se sienta mal, que no se sientan juzgados. Yo quiero que se sientan cómodos. Si un pecador viene aquí y se siente cómodo, yo no estoy haciendo mi trabajo. Porque mi trabajo es llevar el mensaje de la palabra de Dios, dar las buenas nuevas, pero antes de dar las buenas nuevas tenemos que dar las malas noticias, que todos han pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que nadie se puede salvar por buenas obras. Que solamente viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe podemos ser salvos de la ira de Dios que reposa sobre cada pecador. Amén. Ese es el trabajo. Cuando se habla el evangelio, entonces el pecador se siente triste, dolido. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran. No los que lloran porque las cosas no me salen bien, no los que lloran por su pecado. Los que ven su bancarrota espiritual. Esa tristeza produce arrepentimiento. No es la tristeza que te lleva al suicidio. No es la tristeza de autocompasión. No es la tristeza producida por el egoísmo. No, es la tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, y esa sí es la prohibida, produce muerte. La tristeza de la autocompasión. Hoy en día a la autocompasión, soy una víctima. El mundo, todo el mundo menos yo es responsable de mi situación. Esa tristeza produce muerte y muchas personas terminan quitándose la vida, muchas personas terminan afectando su salud, dándole un stroke, un paro cardíaco y suicidándose, porque esa tristeza produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Es normal, aún nosotros los que estamos en Cristo, que nos sintamos tristes y dolidos. Yo soy uno que cuando yo miro la maldad, cuando veo mis acciones, cuando veo lo que la palabra de Dios demanda y me miro a mí, me da una profunda tristeza y digo, Dios mío, yo no sé. A veces yo no sé verdaderamente si no es por Cristo, es que yo jamás sería salvo. Esto no es excusa para pecar. Quiero leerla aquí brevemente. El misionero David Brainerd, que existió para el siglo XVII. Para el siglo XVII, este joven no llegó ni a los 30 años, un joven enfermizo. Estas son las memorias de él, su diario personal, se lo recomiendo al que no, muy bueno leerlo. Y yo quiero leerles aquí un 27 de noviembre, miren lo que escribió él, dice, sábado, 27 de noviembre, sábado, esto es de su diario. Entregué mi alma a Dios con cierto grado de consolación. Salí de Nueva York alrededor de las 9 de la mañana. Me marché con la angustia de ver que era totalmente indigno. Mire cómo se sentía este hombre.
Dice, sin duda debo amar a todos mis hermanos, pues ninguno de ellos es tan vil como yo. Mire cómo él se veía. Yo me veo así muchas veces. A veces yo pienso que no hay un pecador más grande que yo. Porque con el conocimiento que tengo por la gracia de Dios sigo fallando constantemente. Dice, sin duda debo amar a todos mis hermanos, pues ninguno de ellos es tan vil como yo. Hagan lo que haga, aunque parece que nadie es tan consciente de su culpabilidad ante Dios como yo. Ser consciente de nuestra culpabilidad ante Dios nos lleva a apreciar más la gracia de Dios, amar más a Dios y nos da tristeza de nosotros mismos. ¿Qué horror es para mí mi indiferencia, improductividad, carnalidad y amarguras pasadas, y cómo anhelo tener un carácter conforme al Evangelio? Estos asuntos oprimen mi alma. Del diario de David Brainerd. Entonces es normal y es deber y es lo correcto sentirnos tristes por nuestro pecado. Y no hacerlo es pecado. Así que vemos en estos casos que la tristeza, la angustia son genuinas y son hasta un deber. Y el no tenerlas en estos casos son pecados. Ahora vamos a ir rapidito al remedio para el exceso de tristeza, ansiedad y angustia que pasan ya de lo permitido y de lo genuino. Y como digo, yo me estoy predicando aquí. Porque lo que les voy a dar es lo que yo mismo, lo que ha servido para mi alma cuando me dan. Yo soy una persona que a veces me adelanto. A veces viene la ansiedad, a veces viene en una situación